Las armas que transitan por territorio mexicano. Hay esfuerzos que consideramos importantes para disminuir este trasiego de armas que de manera ilegal inunda todo el país. En su momento tendríamos que señalar que el sexenio pasado se tenía un cálculo de que entraban diariamente 2,000 armas por la frontera norte, es decir, desde Estados Unidos hacia México, y estamos hablando, José Reyes, pues ni siquiera de cualquier tipo de armas. La mayoría de ellas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de fusiles de asalto de tipo AK-47, AR-15 o semiautomáticos como UCIs. Estamos hablando también de fusiles Barrett de calibre 50, es decir, estamos hablando de que es como si se estuviera armando a un ejército paralelo o a varios ejércitos paralelos. Sobre todo llegaban a estos grupos del narcotráfico, de sicarios del narcotráfico, José Reyes. Pero bueno, tú has hecho esta investigación que nos presentas el día de hoy y que tiene que ver con que también se ha incrementado el aseguramiento de este tipo de armas. Así es, Osimo. Como tú ya lo refieres, eh, un documento clasificado que da a conocer Guacamaya Leaks refiere que en los últimos 3 años han sido aseguradas 54,045 armas de fuego en México. Esta cifra, hay que decir, representa más del 25% de las 210,836 armas de fuego incautadas en los últimos 30 años, entre 1990 y 2019, al crimen organizado, a distintos grupos de la delincuencia organizada. Sósimo. Hay que decir que destacan dentro de estas armas, de acuerdo a la trazabilidad que hace, es decir, la trazabilidad se refiere al origen, trayectoria y destino de los artefactos desde los lugares de venta y distribución en Estados Unidos hasta nuestro país a través de distintas fronteras y a través de distintos métodos de contrabando. Destacan empresas estadounidenses como Academy Ltd., Ceroed Inc., Amorci LCC, Cabela's Les Sale LCD, The Gunson y Amno AZ LCD como distribuidores múltiples. ¿Esto qué significa? Que venden más de un arma a una misma persona en un mismo día. Este tema, Sósimo, ha venido siendo muy tocado en los últimos tiempos en virtud pues de las demandas, que ya son dos. La primera, que se interpuso contra las distribuidoras y productoras de armas de Estados Unidos en agosto del 2021, y la segunda, apenas precisamente hace un mes, contra estas empresas para impedir que siga el tráfico ilegal de armas, para fortalecer al crimen organizado y que esto derive en violencia, pues, y el mayor número de víctimas de homicidio doloso. El informe clasificado del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, de la Fiscalía General de la República, desvela esta trazabilidad de las 54,000 armas que ingresaron al país de contrabando para surtir a los grupos criminales. El documento, contenido en la filtración masiva de los hackers Guacamaya, apunta que el 99,98% de las más de 54,000 armas decomisadas ha sido identificado con al menos una de las 9 variables que se utilizan, en este caso por los expertos en la trazabilidad de armas. Estas son la clasificación del arma, el tipo de arma, el fabricante, marca, serie, matrícula, modelo, calibre, calibre real, calibre nominal y país de fabricación e importado. Sósimo. Así es, José Reyes, pues se tratan de datos importantes, datos muy interesantes, sobre todo esto que comentas de la trazabilidad de las armas, es decir, desde dónde cuál es el origen de venta de estas armas y después, pues, dónde terminan. Esta investigación que has realizado, José Reyes, y que has tomado como base este informe confidencial, clasificado, al que tuviste acceso precisamente al revisar
este tipo de documentos, pues también lo has conjuntado con el reporte trimestral del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde señala que en el periodo 1990-2019 fueron aseguradas 210,836 armas de fuego. Hay que recordar que pues esto significa en 30 años pues son estas 210,836 armas de fuego. Lo asegurado en estos últimos 3 años pues representan el 25% de estas armas aseguradas en 30 años, pero en el caso de estos datos del periodo de 1990 a 2019, estas 210,836 armas de fuego fueron aseguradas en el 44% al cártel de los Zetas, en el 22% al cártel del Golfo, en el 10% a los Beltrán Leiva, en el 8% al cártel de Sinaloa y en el 7% al cártel de Tijuana. José Reyes, de acuerdo con estas cifras que nos estás presentando. Así es, Osimo, hay que recordar pues que en la danza de los números sobre el tráfico ilegal de armas hay distintas versiones de organizaciones, institutos, academias, universidades, y en este caso estamos cruzando los datos con el sistema de monitoreo por parte de las cifras estratégicas de trazabilidad de armas del CENAPI con los datos contenidos en el más reciente informe de el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese sentido, las cifras, pues, refieren más o menos cómo es esta, pues, digamos, reflejan el avance que existe respecto al decomiso de armas. Es verdaderamente desproporcionado, ya que si en 30 años apenas se lograron incautar un número más de 200,000 armas, en solo 3 años se decomisaron 54,000. Es decir, mientras que en 3 sexenios se decomisaron más de 200,000, en lo que va de este sexenio se han decomisado aproximadamente poco más del 25% de armas de fuego. La cifra de armas aseguradas que reporta el CENAPI no incluye 426 armas registradas en el sistema ETRACE, el sistema electrónico de rastreo estadounidense, debido a que por contar con el estatus sensible, entre comillas, en dicho sistema no se pueden visibilizar, señala el documento que nuestros amigos pueden ver en pantalla. Las cifras aseguradas en este periodo representan el 25% de las 210,000 armas que reporta el CENAPI. La trazabilidad de estas armas, Osimo, aseguradas permite conocer cuál ha sido el lugar de origen, la cadena de distribución y el destino final, es decir, a las organizaciones criminales causantes de altos índices de violencia y homicidios en el país. Así es, José Reyes. Bueno, pues una investigación muy interesante, muy importante, que usted ya puede consultar en www.contralinea.com.mx. Es nuestra nota principal en la página y también es nuestra investigación principal en la edición impresa de Contralínea, que usted también incluso puede descargar por medio de archivo PDF en www.contralinea.com.mx. Y para hablar de este tema, José Reyes, pues me da mucho gusto saludar a el politólogo, filósofo, internacionalista y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando del especialista Emilio Bizarretea Rosales, quien además es doctor en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos en México. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también ha sido catedrático en el Colegio de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buen día, muchas gracias, a la orden como siempre. Muy Buenos días, doctor. Gracias, doctor. Pues bueno, preguntarle, usted es un experto en temas de seguridad nacional, temas de narcotráfico, y pues nos gustaría que nos explicara esta situación de la llegada de armas a México procedentes principalmente de Estados Unidos, pues de larga data. Tenemos ya muchos años que las porosidades de la frontera norte han permitido de que se inunden con armas de grueso calibre, la mayoría de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y que estas
estas armas vayan a parar a los cárteles del narcotráfico. Nos gustaría que usted nos explicara cuál es el papel de estas armas en el negocio del trasiego de drogas en México, qué tipo de repercusiones tiene este tipo de trasiego que proviene desde Estados Unidos. Sí, lamentablemente este comercio ilícito que se realiza de compra-venta de armamento, de municiones e incluso de explosivos y de otro tipo de armas de mayor letalidad ha generado precisamente un vínculo directamente con la delincuencia organizada, con los denominados cárteles mayores, pero que tienen un efecto cascada en grupos criminales locales y que de alguna u de otra manera eso hace la diferencia. Estos grupos criminales, en efecto, se han dedicado fundamentalmente al trasiego de drogas. Sin embargo, han ampliado en los últimos años su cartel, su operatividad y obviamente el portafolio de tareas. Las armas van enseguida, junto o de inmediato a eventos de extorsiones, de fraudes, de amenazas, de ajusticiamientos que de una o de otra manera generan temor y obviamente una situación ya de horror en términos estrictos. Los recientes explosivos que se utilizaron hace unos 2 meses en algunas de las ciudades de nuestro país tienen que ver con este negocio, tienen que ver con esta situación y obviamente nos pusieron en un momento difícil a un grado tal que estamos en una situación de si se catalogan abiertamente ya como actos terroristas. Esa es la situación actual. Los datos que ha comentado nuestro amigo José Reyes de verdad son muy relevantes porque ponen el contexto, el número, la cantidad de armamento más la calidad del mismo está siendo utilizado no solamente como se creía que era para luchar por los controles de plaza, se está utilizando también para, de una o de otra manera, afectar en gran medida a la sociedad. Y ese es un tema que va complicando las cuestiones, no porque el evento de la lucha entre los grupos no fuera relevante y fuera peligroso, para ponerlo así. Lo que ocurre es que en el momento en que pasan de los cárteles que tienen una capacidad y que están preparados también para confrontarse y van contra la sociedad está en estado de indefensión. Ese es el primer acercamiento que podría comentar con ustedes. Muchas gracias. Un saludo, doctor Bizarretea Rosales. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la lectura político-legislativa sobre este fenómeno de trascendencia, pues, nacional e internacional del trasiego de armas, que, pues, como ya sabemos, ha venido causando estragos en nuestro país? Es decir, tenemos desde el lado legal 2 demandas pendientes, algo así como David contra Goliat, y acuerdos internacionales de alto nivel entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el secretario Blinken de Estados Unidos, entre otros funcionarios, para arreglar este fenómeno. ¿Cuál es su lectura de este contexto? Miren, en un primer momento, cuando se realizó la primera demanda, ¿sí?, en Massachusetts y esta zona, se tuvo un elemento sorpresa importante, porque las principales productoras de armamento y las principales comercializadoras de una y de otra manera fueron señaladas y expuestas en el mundo. La tarea que emprendió el secretario de Relaciones, Ebrard, era un acto en términos estrictos de gran derecho y se había propiciado una buena entrada. Lamentablemente, la respuesta que se dio hace unas semanas fue negativa. Y esto hay que entenderlo en estos términos, ¿sí? La Asociación Nacional del Rifle es un grupo de interés y es un grupo de presión muy fuerte
y conforme se acercaba el tema a la próxima elección de noviembre en Estados Unidos, ellos han participado con grupos y organizaciones políticas, fundamentalmente del Partido Republicano, pero haberlos afectado ahora en una decisión con un gobierno demócrata hubiese generado un problema mayor en los posibles resultados que vienen dentro de un mes. ¿Por qué es importante entender esta situación entonces? Porque después de buscar ya una apelación, se inició una segunda demanda, que es en la que nos encontramos, en Arizona. Arizona es un corredor de compra-venta de armas muy importante y sobre todo porque mucho de lo que ahí se le vende a introductores que favorecen o que son representantes de los mismos cárteles. No solamente los corredores de Tucson, Phoenix, Maricopa y otros más tienen realmente un mercado bastante controlado. Es, de alguna u otra medida, un gran esfuerzo que ha hecho Relaciones Exteriores, pero lamentablemente hay que decirlo, va a ser muy difícil que obtenga una ventaja como la que se obtuvo inicialmente, y en este momento habría que esperar cuál es la posición, pero yo creo que va a pasar después de las elecciones que tienen en Estados Unidos, y dependiendo de los resultados y la forma, es muy factible que esta demanda, que es legítima en términos estrictos, pueda avanzar más allá de donde se encuentra. El esfuerzo es mayor, pero se necesita un esfuerzo de cabildeo que aún no se ha logrado del todo en las instituciones parlamentarias de Estados Unidos. No es solamente la demanda, no es solamente el posicionamiento, no es solamente el discurso gubernamental de México a Estados Unidos. Se requiere una acción de carácter jurídico, apelando al derecho internacional y obviamente tratando de favorecer la posición mexicana. La verdad, y hay que decirlo con mucho tacto, pero también con mucha astucia, el hecho de haberlo hecho es un gran avance, pero el resultado no es tan previsible como se desearía. Doctor Bizarretea Rosales, como usted sabe, bueno, pues México hay cárteles de narcotráfico que demandan este tipo de armas y también en contrapartida pues hay una serie de empresas armamentistas en Estados Unidos pues deseosas de incrementar sus ventas, por muy irresponsable que pudiera ser el asunto, pues vendiéndoles también al narcotráfico mexicano. Pero ¿qué es lo que ha hecho posible situaciones como esta, en la que prácticamente se ha inundado de armas el territorio mexicano? Sobre todo en los últimos 2 sexenios se tenían noticia de que ingresaban alrededor de 2,000 armas diariamente por la frontera norte hacia México, y podemos decir, bueno, pues es resultado de que hay un mercado y hay quienes venden. Sí, pero también hay leyes y también hay frontera. ¿Qué hizo posible durante tanto tiempo que pues estuvieran pasando armas a México desde Estados Unidos con tal nivel de liberalidad? En gran medida hay que visualizarlo en el contexto de la amplitud de nuestra línea fronteriza con Estados Unidos. Es cierto, la frontera es muy porosa y lamentablemente, más allá de tener lugares por donde se puede acceder con relativa facilidad de Estados Unidos a México y generar este tráfico de armas, también hay que decirlo, hay un alto nivel de corrupción. Y esta corrupción no solamente es del lado mexicano, también, y se ha señalado ya, es del lado estadounidense. Mire, hace unos días surgió un comentario a nivel de una simple afirmación que hizo el secretario de Relaciones Exteriores sobre el famosísimo Sheriff Arpaio en la zona de Arizona. Esta cuestión ha generado una movilización interna y en contra, y es parte de los vínculos que de alguna manera están tratando de contener no solamente la demanda, sino cualquier intervención que limite esta compra-venta de armamento. Se dice bien,
para Estados Unidos es un negocio. Es un negocio que le deja muchos recursos, no solo por la vía de los impuestos, sino por la vía de un fondo negro, como se le reconoce, que permite servir para financiar otro tipo de actividades, entre ellas las campañas electorales que están a todo lo que dan en Estados Unidos. Pero el detalle más fuerte, y también hay que decirlo, muchas veces tiene que ver con los controles nacionales. Es decir, necesitamos realmente una estrategia que impida o que tenga conocimiento, y no necesariamente por el número de las personas que vigilarían nuestra frontera, sino una estrategia como lo ha hecho la patrulla fronteriza en términos del empleo de drones para una vigilancia 24 horas, una vigilancia no solamente en el día, no solamente en la noche, sino las 24 horas. Esta estrategia podría contribuir y obviamente generaría rutas que tendrían que ser más inteligentes, más comunes que las que en este momento predominan. El número de armas que ustedes han mencionado hace un momento es un número de armas considerable. Si nosotros lo colocamos en relación al número de homicidios dolosos que se vinculan y obviamente el uso de este armamento para cometer estos homicidios, la relación realmente no es que asombre. Presenta datos que generan toda la duda sobre nuestro sistema de seguridad y de justicia. En ese sentido, doctor, al parecer hay dos intentos, pues, como parte de los mecanismos de colaboración en el trato, en el acuerdo bicentenario, para disminuir el tráfico ilegal de armas, entre otros, impedir pues que las armadoras, a través de estas demandas que están vigentes, y la otra es que el documento del CENAPI refiere cómo fueron identificados varios individuos que realizan compras el mismo día, compras varias, digamos, en un mismo día, en forma múltiple. Eso significa que de ellos solo 2 han sido detenidos de los 5 que presenta el cuadro de información del CENAPI que obtuvimos a través de Guacamayas. En ese sentido, también hay que decir pues que apenas recientemente inició el trabajo pues de renovar las aduanas, metiendo pues a soldados y militares y marinos para tanto las aduanas de tierra como de mar y las fronteras, a efecto pues de contrarrestar este fenómeno. ¿Qué alcances tiene estas medidas adoptadas tanto por Estados Unidos como por parte de México, doctor? Mire, desde luego que es sumamente importante el intercambio de información que se generó, que se había mantenido bajo cierto cuidado. Guacamaya ha permitido explorar otras rutas de manera pública sobre el tratamiento que se da a este tipo de intercambios de información y obviamente la manera de trabajar. El 13 de octubre, ustedes recordarán, se celebró la reunión de alto nivel que tenía que ver sobre temas de seguridad y migración entre Estados Unidos y México. Ese es un buen mecanismo, y es un buen mecanismo porque parte del tratamiento que se estableció es generar ya un grupo de trabajo especializado entre ambos países para combatir el comercio ilegal de armas. Este aspecto facilitó en gran medida una especie de contrapropuesta al señalar lo que se había o se estaba generando para el combate al fentanilo, que para Estados Unidos representa una medida ya no solamente preventiva, sino una medida de acción directa por las muertes que ha causado de jóvenes estadounidenses. ¿Qué es lo que está detrás en términos estrictos? En una reunión que
que muy pronto habrán de salir ya los acuerdos internos con la presencia de los titulares de la Defensa y la Secretaría de Marina, fue el hecho de que este tráfico de armas de Estados Unidos a México está violentando las estructuras gubernamentales locales y está generando la posibilidad de un movimiento también, quizás no está totalmente corroborado, asusado por la misma narcodelincuencia, de grupos de autodefensas o de grupos que supuestamente se manejan como algún resabio de ciertas guerrillas que tuvimos en nuestro país y que podrían tener una presencia muy permanente, muy activa en nuestro país. Es decir, los temas están considerados, pero si apenas tuvimos la oportunidad de construir un grupo de trabajo común, los resultados habrán de esperar al menos entre 6 meses y 1 año para poder obtener los beneficios de este trabajo que será de inteligencia, de operación, de estrategias y obviamente en general de combate al tráfico de armas y al narcotráfico de nuestro país. Hay una gran situación que se ha utilizado bajo estos términos, en términos de los distintos tráficos, es que es un problema transnacional y que es un problema que concierne de manera directa a la relación bilateral. Por lo tanto, es en alguna medida la necesidad de mantener mejor un discurso de colaboración que un discurso de confrontación. A nadie beneficia más que a los delincuentes. Pues doctor Bizarretea Rosales, como siempre, muy interesantes sus muy autorizadas consideraciones sobre estos temas que tienen que ver con seguridad nacional, en este caso con un trasiego de armas muy importante, del cual hemos estado viendo pues que ha aumentado el decomiso. ¿Considera usted que este decomiso, pues muy claro, que se ha aumentado en los últimos 3 años, de acuerdo con los datos a los que tuvo acceso nuestro compañero José Reyes, tendría algo que ver con que las Fuerzas Armadas se han estado encargando de las aduanas, o es algo que no tiene relación alguna? No, desde luego que sí. Mire, las posiciones en determinados lugares e instituciones favorecen el intercambio de la información que se genera, ya sea abierta o sea cerrada. Es decir, el trabajo que se realiza bajo esta perspectiva de mantener bajo control los tráficos y erradicarlos, no solamente controlarlos, necesita de ello. Este posicionamiento ha facilitado a los institutos castrenses, la Defensa y la Marina en gran medida, a poder integrar, articular una serie de datos que de una u de otra manera emergen cuando se está muy cerca de la frontera del lugar de los hechos. Y ello, sin duda, va a contribuir. Pero hay que verlo también en una perspectiva temporal. Requiere tiempo, demanda estrategias, y lo que en este momento se podría decir, los temas que se están discutiendo bajo los parámetros de una nueva ley de ciberseguridad, de un elemento que tenga que ver con mayor transparencia y obviamente con un mejor manejo de coordinación con las entidades, no solamente las nuestras, las de Estados Unidos, puede contribuir a disminuir este problema que sigue siendo un problema mayor para la seguridad y obviamente para el desarrollo de nuestro país. Así vamos, ¿eh? Pues doctor Emilio Bizarretea Rosales, politólogo, filósofo, internacionalista y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos en México y profesor, como habíamos comentado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también del Colegio de la Defensa Nacional, de la Sedena y el Centro de Estudios Superiores Navales de la CEMAR, autor de varios libros que tienen que ver precisamente con la seguridad nacional. Agradecemos mucho su participación en este espacio. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, mis queridísimos Sosimo, José, de veras, y agradecido porque los datos que están impulsando a partir de Contralínea
y de este programa en particular son fundamentales para desarrollar investigaciones de alto nivel en nuestro país y desde luego desde la academia. Agradecido siempre por la oportunidad. Hasta luego.